Dicen que los gritos se oían a kilómetros de distancia. Verano de 1462. Eres un soldado otomano en el ejército más poderoso de la tierra. Has conquistado Constantinopla. Has derrocado imperios. Marchas hacia un pequeño principado llamado Guleaquia para aplastar a un príncipe rebelde. Debería llevar semanas, quizá días. Entonces lo hueles. Muerte, putrefacción, algo más que no puedes definir. Tu columna se detiene. Los exploradores se han detenido. Y al doblar la colina cerca de la capital, lo ves. Un bosque. Pero los árboles no son árboles. Son seres humanos. 20.000. Tus hermanos, tus camaradas, izados en el aire sobre estacas de madera, dispuestos en filas geométricas perfectas hasta donde alcanza la vista. Algunos llevan semanas muertos, sus cuerpos hinchados y negros. Otros aún se mueven, aún respiran, aún gritan. Tu sultán, el hombre que conquistó el imperio bizantino, les echa un vistazo y hace retroceder a todo su ejército. ¿Qué clase de mente crea algo así? Y aquí viene lo que debería aterrorizarte. Esto no fue locura. Fue estrategia. Fría, calculada y horriblemente efectiva. La historia que crees conocer sobre Vlad el Empalador es mentira. No porque no haya sucedido, sino porque la verdad es mucho peor. Este es el relato completo de cómo un hombre convirtió el sufrimiento humano en un arma con tal eficacia que cambió el curso de los imperios. Y al final, comprenderás por qué el verdadero horror no fue lo que les hizo a los cuerpos, sino lo que les hizo a las mentes. Empecemos con una pregunta que nadie se hace. ¿Qué quebranta a un ser humano de forma tan completa como para que sea capaz de esto? Corre el año 1442. Vlad tiene 11 años. Su padre, Vlad Dosdraal, Vlad el Dragón, acaba de hacer un pacto con el diablo. No uno metafórico, sino uno real con nombre propio, el sultán Mured II del Imperio Otomano. El pacto es simple: Vlad II conservará su trono en Guleya. A cambio, entregó a sus dos hijos menores como rehenes, una garantía viviente para asegurar su lealtad. Así, el joven Vlad y su hermano Radu fueron arrancados de su hogar y llevados al corazón del Imperio Otomano. No como prisioneros en mazmorras, sino como huéspedes en el palacio de Eduni, y más tarde, en Agrias. Recibieron ropas finas, educación y entrenamiento militar. Aprendieron turco, árabe, filosofía y el Corán. A simple vista, parecía un privilegio. Pero esto es lo que los libros de historia omiten. No se trataba de educación, sino de guerra psicológica. Vlad pasó sus años de formación, de los 11 a los 17, observando cómo sus captores perfeccionaban el arte de construir un imperio. Estudió cómo los otomanos utilizaban el miedo como herramienta de gobierno. Presenció ejecuciones públicas diseñadas no solo para castigar, sino para traumatizar a poblaciones enteras y someterlas. Aprendió que el terror, aplicado con precisión quirúrgica, era más efectivo que cualquier ejército. Y aprendió algo más: era completamente impotente. Mientras su hermano menor, Radu, se adaptó, llegando incluso a entablar una estrecha amistad con el hijo del sultán, Mehmed, Vlad se negó a doblegarse. Según los registros de la corte otomana, fue castigado con frecuencia por su rebeldía. Algunos relatos sugieren que fue golpeado, posiblemente torturado. Los detalles exactos se han perdido en la historia, pero lo que es seguro es esto: algo fundamental se quebró en su interior durante esos años. O quizás, más precisamente, algo se cristalizó. Desarrolló lo que los psicólogos modernos podrían llamar un complejo de persecución, combinado con una necesidad obsesiva de control, pero supo canalizarla. Estudió cada castigo que sufrió. Memorizó cada técnica de tortura que presenció. Estaba construyendo un arsenal mental pieza por pieza. En 1448, tras 6 años de cautiverio, Vlad finalmente regresó a Baquia. Tenía 17 años. 2 meses después, su padre fue asesinado por boyardos rivales, la nobleza que jugaba a 2 bandas entre los otomanos y los húngaros. Su hermano mayor, Mitya, fue enterrado vivo. Vlad estaba solo, rodeado de enemigos, sin nadie que lo apoyara. Y aquí es donde la historia se pone interesante. No solo buscaba venganza. Quería rehacer el mundo a imagen y semejanza de su trauma. Tomaría todo lo que los otomanos le habían enseñado sobre el terror y lo refinaría hasta convertirlo en algo jamás visto. Pero primero, tenía que esperar. Durante 6 años más, Vlad vivió en el exilio,
conspirando, planeando, estudiando tácticas militares y maniobras políticas. Y en 1456, con el apoyo húngaro, finalmente se apoderó del trono de Baquia. El monstruo estaba a punto de nacer. Si te fascinan los puntos de quiebre psicológicos documentados que crearon a las figuras más infames de la historia, suscríbete. Apenas estamos comenzando a explorar cómo este joven atormentado se convirtió en algo mucho peor de lo que sus captores jamás imaginaron. El banquete de coronación de Vlad en 1456 debería haber sido una celebración. En cambio, se convirtió en el modelo para todo lo que vino después. Invitó a las familias del joven, la misma nobleza que había orquestado el asesinato de su padre y enterrado vivo a su hermano. Cientos de ellos llegaron con sus mejores galas, creyendo que estaban allí para jurar lealtad al nuevo príncipe. El gran salón estaba engalanado. El vino corría a raudales. Entonces, en medio del banquete, Vlad se puso de pie y formuló una pregunta sencilla: ¿cuántos príncipes de Guleaquia habéis conocido? El muchacho mayor respondió con orgullo: 710. Algunos afirmaban recordar a una docena de gobernantes distintos. Se jactaban de su supervivencia, de su astucia política, de su capacidad para sobrevivir a cualquier príncipe que se sentara en el trono. Vlad sonrió. Luego dio una orden. Todos los muchachos que habían respondido fueron arrestados en el acto. Pero aquí es donde se aprecia su mente metódica en acción. No los ejecutó. Todavía no. En cambio, los separó en dos grupos según su edad y estado de salud. Los mayores, los artífices de la destrucción de su familia, fueron empalados inmediatamente fuera de los muros del palacio. No rápidamente. Las estacas fueron insertadas con cuidado para evitar órganos vitales, asegurando así una muerte lenta a lo largo de horas o días. Sus gritos fueron la banda sonora de lo que sucedió después. Los boyardos más jóvenes y fuertes, junto con sus familias, fueron despojados de sus vestiduras nobles y obligados a marchar 80 kilómetros al norte, hasta las ruinas del castillo de Penari. Allí se les dio a elegir, en realidad, lo que no era una elección: reconstruir la fortaleza con sus propias manos o morir. Durante meses, acarrearon piedras ladera arriba. Trabajaron hasta que les sangraron las manos, hasta que sus finas ropas se les pudrieron, hasta que cayeron rendidos por el agotamiento. La mayoría murió durante la construcción. Los supervivientes jamás volvieron a ser los mismos. Vlad había aniquilado a la antigua nobleza y la había reemplazado por una nueva clase que le debía todo y vivía aterrorizada por su ira. Esto no era solo venganza. Era un desmantelamiento sistemático de la estructura de poder que había debilitado a Guleaquia. Y reveló algo crucial sobre la psicología de Vlad. No solo quería obediencia, quería doblegar a la gente por completo, de modo que la obediencia se convirtiera en su única respuesta posible. Pero esto seguía siendo política interna. Los muchachos eran guleyanos. Lo que Vlad hiciera a continuación tendría repercusiones devastadoras en todos los imperios. En 1459, el sultán Mehmed II, sí, el mismo Mehmed que había sido compañero de infancia de Vlad, envió emisarios a Valaquia exigiendo el tributo anual que el padre de Vlad se había comprometido a pagar. La exigencia venía acompañada de una afrenta. Vlad debía presentarse personalmente en Constantinopla para renovar su juramento de vasallaje. Los emisarios llegaron esperando el habitual teatro político. Quizás alguna negociación, tal vez una contraoferta. Lo que encontraron fue un anticipo del infierno. Cuando entraron en la corte de Vlad y se negaron a quitarse los turbantes, una auténtica costumbre religiosa en el protocolo otomano, Vlad les pidió que explicaran su tradición. Lo hicieron, probablemente aliviados de que pareciera interesado en comprender en lugar de ofendido. Vlad asintió pensativo. Entonces dijo algo que debió helarles la sangre. Respeto a un hombre que honra su fe con tanta fidelidad. Permítanme ayudarles a honrarla para siempre. Ordenó a sus guardias que clavaran los turbantes directamente en sus cráneos. Imaginen la precisión de esa crueldad. No los mató. Los mutiló de una forma cargada de simbolismo y calculada médicamente para asegurar su supervivencia en el viaje de regreso a Constantinopla. Eran mensajeros andantes, sus gritos resonando por el campo mientras huían de vuelta al sultán. Cuando Mehmed recibió a sus enviados, aquellos hombres que había mandado de buena fe, ahora permanentemente desfigurados y casi enloquecidos por el dolor, comprendió de inmediato que no se trataba del amigo de la infancia que recordaba. Era algo nuevo, algo que había tomado las lecciones otomanas de terror y las había transformado en algo que ni siquiera ellos habían imaginado.
La guerra era inevitable. Pero antes de que llegara, Vlad tenía más mensajes que transmitir. Esto es lo que la mayoría desconoce sobre el empalamiento. No era solo una ejecución, sino ingeniería. La imagen común, una estaca clavada en el torso, mataría casi instantáneamente, lo cual desvirtúa por completo su propósito. El método de Vlad era mucho más sofisticado e infinitamente más cruel. Basándonos en análisis médicos contemporáneos de las descripciones y los relatos otomanos que se conservan, así es como funcionaba en realidad. Primero, la víctima era colocada boca abajo. La estaca, cuidadosamente seleccionada, con la punta redondeada y bien aceitada, se insertaba por el recto. Pero aquí radica el detalle crucial. Se insertaba en un ángulo específicamente diseñado para evitar los órganos vitales y los vasos sanguíneos. Luego, la víctima era levantada lentamente y la gravedad hacía el resto. A lo largo de horas, o incluso días, su propio peso corporal empujaba la estaca gradualmente hacia arriba a través del torso. La trayectoria estaba calculada para evitar el corazón, los pulmones y las arterias principales. En algunos casos documentados, la estaca terminaba saliendo por el hombro o el pecho, pero la víctima podía permanecer con vida hasta 3 días. ¿Por qué este método? Porque Vlad comprendía algo que los expertos modernos en guerra psicológica ahora confirman. Presenciar un sufrimiento prolongado es exponencialmente más traumatizante que presenciar una muerte rápida. Una decapitación en el campo de batalla es horrible, pero breve. El empalamiento era una representación que duraba días, con gritos que se oían en valles enteros. Pero el acto físico era solo un componente. La verdadera genialidad, si se me permite usar una palabra tan perversa, residía en la puesta en escena. Cuando Vlad empalaba a sus víctimas, lo hacía en plazas públicas, a lo largo de las avenidas principales, fuera de las puertas de la ciudad, en cualquier lugar que maximizara la visibilidad. Comprendía que el boca a boca y los rumores multiplicarían el impacto psicológico mucho más allá del número real de víctimas. Un empalamiento presenciado por 100 personas crearía 100 narradores, cada uno de los cuales contaría 100 historias más. Y refinaba constantemente el simbolismo. Las estacas tenían diferentes alturas según el rango, los campesinos cerca del suelo, los nobles más arriba, y la más alta reservada para los comandantes enemigos. Esto creaba una grotesca jerarquía visual que reforzaba su mensaje: todos tienen un lugar en mi mundo y todos sufrirán según su condición. En algunos relatos, disponía a las víctimas empaladas en patrones geométricos, círculos, estrellas, anillos concéntricos. No se trataba de sadismo al azar, sino de una demostración de control. Decía: tengo tanto poder que puedo convertir el sufrimiento humano en arte. Existe un panfleto alemán de 1462, sin duda propaganda, pero basado en relatos de mercaderes sajones de Baquia, que describe a Vlad cenando entre los empalados. Supuestamente, tenía una mesa instalada en medio de un campo de estacas, comía rodeado de hombres moribundos y parecía disfrutar de la experiencia. Es discutible si este incidente en concreto ocurrió exactamente como se describe. Pero lo que no se puede discutir es el mensaje psicológico. Estoy tan por encima de vuestra comprensión del comportamiento humano que vuestro horror no me afecta. Los sajones, que tenían una relación compleja con Vlad, difundieron ampliamente estos panfletos. Fueron algunos de los primeros relatos de terror producidos en masa en la historia europea, con ilustraciones grabadas en madera. Estas imágenes, toscas pero efectivas, se extendieron por Europa y consolidaron la reputación de Vlad. Pero aquí está la pregunta que nadie se hacía: ¿funcionaba todo esto? ¿Era el terror realmente una estrategia militar eficaz? ¿O era Vlad simplemente un sádico con poder? La respuesta llegó en el verano de 1462. Y demostraría que los métodos de Vlad no solo eran efectivos, sino devastadores. El sultán Mehmed II, harto de la situación, se había negado a pagar tributo y había lanzado incursiones en territorio otomano al sur del Danubio. En una campaña particularmente brutal, cruzó a tierras otomanas con un pequeño ejército y, según su propia carta al rey húngaro, asesinó a más de 23.000 personas. Incluso llevaba la cuenta de los cadáveres, clasificando a las víctimas por edad y sexo. Mehmed, quien había conquistado Constantinopla a los 21 años, quien había sofocado rebelión tras rebelión, quien comandaba la maquinaria militar más poderosa del planeta, decidió ocuparse personalmente del problema de Baquia. En la primavera de 1462, reunió un ejército estimado entre 60.000 y 90.000 hombres. La cifra exacta se ha perdido en la historia,
pero incluso las estimaciones más conservadoras la sitúan en más del triple de la población masculina en edad militar de Baquia. Esto no fue una invasión, fue un exterminio. Vlad contaba con entre 20.000 y 30.000 hombres, muchos de ellos campesinos reclutados con escaso entrenamiento. Una batalla convencional habría sido una masacre. Así que Vlad hizo lo que había planeado desde niño, se negó a librar una batalla convencional. Cuando el ejército otomano entró en Baquia, no encontró nada: aldeas vacías, pozos envenenados, campos quemados. Toda posible fuente de alimento y agua había sido sistemáticamente destruida. Vlad había ordenado a su pueblo abandonar sus hogares y replegarse a los bosques y montañas, llevándose consigo su ganado. Las líneas de suministro otomanas se extendieron cada vez más, y entonces comenzaron las incursiones nocturnas. No se trataba de escaramuzas comunes. Vlad había entrenado unidades especializadas en guerra de guerrillas. Pequeños grupos de hombres, de entre 50 y 100, atacaban los campamentos otomanos en plena noche, asesinando soldados, provocando incendios y desapareciendo antes de que pudiera organizarse una respuesta. Sus objetivos eran los carros de suministros, los animales de carga y los depósitos de munición. El objetivo no era derrotar al ejército, sino sembrar la paranoia, el agotamiento y la desmoralización. Pero la obra maestra llegó la noche del 17 de junio de 1462. Vlad había averiguado, gracias a soldados otomanos capturados, que el propio sultán Mehmed se encontraba acampado cerca de Targovisa con su guardia personal, los jenízaros. Esta era una oportunidad irrepetible. Vlad lideró personalmente una fuerza de unos 10.000 hombres en lo que se conoció como el ataque nocturno. Al amparo de la oscuridad, se infiltraron en el inmenso campamento otomano con un único objetivo: asesinar al sultán. Los relatos de la época describen un caos absoluto. Los baquianos vestían uniformes otomanos capturados y conocían suficiente turco como para sembrar la confusión. Prendieron fuego a las tiendas, provocaron estampidas de caballos y atacaron específicamente la sección del campamento donde se ubicaba el pabellón del sultán. Llegaron a escasos metros del propio Mehmed. Algunos historiadores creen que Vlad y el sultán se vieron brevemente a través del campamento en llamas, pero los jenízaros resistieron, formando un círculo defensivo alrededor de su líder. Tras horas de combate cuerpo a cuerpo, Vlad se dio cuenta de que no podía romper las líneas enemigas. Ordenó la retirada y sus hombres se desvanecieron en la noche tan repentinamente como habían aparecido. Las bajas otomanas fueron relativamente leves, quizá unos 2000 muertos, aunque las fuentes otomanas minimizan la cifra. Pero el daño psicológico fue catastrófico. El sultán del Imperio Otomano, en medio de su propio ejército, estuvo a punto de ser aniquilado por un enemigo muy inferior en número que atacó de la nada y desapareció como fantasmas. Los comandantes de Mehmed estaban conmocionados. Sus soldados estaban exhaustos y aún les faltaban semanas para llegar a Constantinopla, marchando a través de un paisaje desolado donde cada sombra podía ocultar a un enemigo. Finalmente llegaron a la capital y vieron lo que Vlad les había preparado. Ninguna descripción escrita puede captar por completo lo que el ejército de Mehmed encontró al acercarse a Targovisa a finales de junio de 1462. Pero podemos intentarlo. Imagina que eres un soldado otomano. Llevas semanas marchando por tierra arrasada. Tienes hambre, estás exhausto y nervioso por las constantes incursiones nocturnas. No has visto al enemigo en días. Simplemente se han esfumado. Eso debería ser una buena señal. Huele a trampa. Al acercarte a la capital baquiana, lo primero que te golpea es el hedor. Si alguna vez has olido un animal muerto pudriéndose bajo el calor del verano, multiplícalo por miles. Luego, añade el dulzón y nauseabundo olor a carne humana en descomposición. Es tan denso que casi puedes saborearlo. Entonces ves las estacas. La primera, luego 10, luego 100, y entonces te das cuenta de que no hay fin. Se extienden hasta el horizonte en todas direcciones. Los relatos contemporáneos dicen que el campo de cuerpos empalados se extendía a lo largo de casi 3 kilómetros y tenía más de 800 metros de ancho. Los historiadores modernos debaten el número exacto. Las fuentes otomanas, probablemente minimizando la cifra por motivos propagandísticos, hablan de 10.000. Las fuentes baquianas y húngaras hablan de hasta 20.000. La verdad probablemente se sitúe entre 15.000 y 20.000 cuerpos empalados. Pero esto es lo que te pondrá los pelos de punta. Esto no fue casualidad.
Las estacas estaban dispuestas en patrones geométricos precisos, círculos concéntricos que irradiaban desde las filas ordenadas a la altura de la capital. En algunas secciones, formaban figuras de estrellas visibles desde terreno elevado. Vlad había pasado semanas, posiblemente meses, preparando esto. Había capturado soldados otomanos y simpatizantes de incursiones y escaramuzas fronterizas anteriores. Los había mantenido con vida específicamente para este propósito. Algunos cuerpos llevaban semanas muertos, pudriéndose bajo el calor del verano. Otros habían sido empalados más recientemente, y algunos, según diversas fuentes, aún estaban vivos. El cronista bizantino Leonikos Chalakondilis, quien entrevistó a testigos presenciales, escribió que los gemidos de los moribundos se oían en todo el campo. Algunos llevaban días empalados, sus cuerpos consumiéndose lentamente, demasiado débiles para gritar pero aún conscientes. Las tropas otomanas, veteranos curtidos que habían conquistado ciudades y masacrado a innumerables enemigos, según se cuenta, comenzaron a vomitar. Algunos se negaron a avanzar más. Otros empezaron a desertar por la noche, dispuestos a arriesgarse a la ejecución antes que continuar en esta pesadilla. Y en el centro, en la estaca más alta de todas, yacía Amsapasia, un comandante otomano de alto rango capturado en una escaramuza anterior. Su cuerpo, ataviado con los restos de sus galas militares, estaba colocado directamente frente a la ruta de aproximación del sultán. Un mensaje personal de Vlad a Mehmed: esto es lo que hago con tus mejores hombres. Imagina lo que te haré a ti. Sultán Mehmed II, recuerde, este es el hombre que vio derrumbarse las murallas de Constantinopla bajo sus cañones, que ordenó su propia cuota de ejecuciones y masacres, y que, según se cuenta, detuvo su caballo y permaneció en silencio durante varios minutos. Diferentes fuentes recogen distintas versiones de su respuesta, pero la más aceptada proviene de Chalka-Condil. No es posible privar a su país de un hombre que ha realizado hazañas tan grandes. Un hombre que supo usar su poder de tal manera. Un hombre que había hecho tales cosas valía mucho. Esto no era un elogio. Era un reconocimiento. El sultán reconocía que se enfrentaba a algo que no comprendía del todo. Una mente que había adoptado los métodos otomanos y los había llevado a un nivel insuperable, incluso para los propios otomanos. La situación militar ya se deterioraba. Las líneas de suministro estaban saturadas. La táctica de tierra quemada había funcionado. Los ataques nocturnos habían minado la moral. Los propios comandantes del sultán aconsejaban la retirada. Pero el bosque de los empalados fue el punto de quiebre psicológico. Demostró que el pensamiento militar convencional no era aplicable en este caso. Vlad no buscaba ganar batallas, sino doblegar la voluntad de sus tropas. Y lo estaba consiguiendo. En cuestión de días, Mind ordenó la retirada general. Dejó un contingente al mando del hermano menor de Vlad, Radu, para que continuara hostigando a Vlad. Pero el propio sultán se retiró con el grueso del ejército. La fuerza militar más poderosa del mundo había invadido un pequeño principado con una superioridad numérica abrumadora y había sido repelida no por una derrota militar, sino por una guerra psicológica implacable. Vlad el Empalador había vencido. Pero la historia no termina ahí, porque lo que viene a continuación revela la tragedia definitiva. Ese terror, por muy efectivo que sea a corto plazo, siempre acaba por devorar a quien lo ejerce. Cabría pensar que derrotar al Imperio Otomano convertiría a Vlad en un héroe en la Europa cristiana. En cierto modo, así fue. El rey húngaro y el papa elogiaron su defensa de la cristiandad. Pero había algo que no comprendían. Vlad no podía controlarlo. Los métodos que le permitieron derrotar a los otomanos no se limitaron a ellos. Los empleó contra todo el mundo. A finales de 1462, Vlad empalaba a mercaderes de Guleaquia por especulación con los precios. Empalaba a boyar sospechosos de deslealtad basándose en rumores. Empalaba a aldeas enteras por infracciones menores. La herramienta que había forjado para derrotar a un enemigo superior se había convertido en su única herramienta para todo. Su posición política se deterioró rápidamente. Su hermano Radu, respaldado por el oro y los soldados otomanos, se posicionó como la alternativa sensata. El apoyo húngaro se desvaneció a medida que el comportamiento cada vez más errático de Vlad alejaba a sus aliados. En noviembre de 1462, apenas unos meses después de su mayor triunfo, Vlad se vio obligado a huir a territorio húngaro. Y aquí reside la amarga ironía. Fue encarcelado por su supuesto aliado, el rey Mahavio Corvino de Hungría, bajo cargos que aún hoy permanecen turbios.
Algunas fuentes afirman que Matías falsificó cartas para hacer creer a Vlad que negociaba con los otomanos. Otras sugieren que Vlad se había convertido en una carga tan grande que incluso sus aliados cristianos deseaban su desaparición. Pasó 12 años cautivo en Hungría. No sufrió el brutal encarcelamiento de su juventud otomana, sino arresto domiciliario en una estancia confortable. Incluso se casó con una noble húngara y tuvo hijos. Según todos los testimonios, fue un prisionero ejemplar, pero en 1476, la oportunidad se presentó de nuevo. Guleaquia se había sumido en el caos bajo una serie de gobernantes débiles. El príncipe de Molavia, Esteban el Grande, ayudó a orquestar el regreso de Vlad al trono, con el apoyo de tropas húngaras y mulavianas. Vlad recuperó su trono en noviembre de 1476. Tuvo apenas 2 meses para gobernar. En diciembre de 1476 o enero de 1477, la fecha exacta se desconoce. Vlad murió en batalla contra las fuerzas otomanas cerca de Bucarest. Las circunstancias son confusas. Algunas fuentes afirman que fue asesinado por sus propios hombres, ya sea por traición o porque lo confundieron con un enemigo en el caos. Otras dicen que fue superado en número por los soldados otomanos. Lo que sí se sabe con certeza son las consecuencias. Su cabeza fue cortada, conservada en miel y enviada al sultán Mehmed en Constantinopla como prueba de su muerte. Después de todo, el terror, el empalamiento, la guerra psicológica, Vlad terminó como un trofeo exhibido para el escarnio público en la capital del mismo imperio contra el que había luchado toda su vida. Supuestamente, su cuerpo fue enterrado en el monasterio de Snagov, en una isla de Rumanía. Las excavaciones de la década de 1930 hallaron una tumba, pero estaba vacía. Hasta el día de hoy, nadie sabe dónde se encuentran los restos de Vlad. ¿Qué hacemos, entonces, con esta historia? En Rumanía, Vlad es a menudo celebrado como un héroe nacional, un líder brutal pero eficaz que se enfrentó a una situación extremadamente adversa y preservó la independencia. Hay estatuas en su honor. Su rostro aparece en artículos turísticos. Para el resto del mundo, especialmente tras la novela de Bram Stoker de 1897, Drácula tomó prestado su nombre de forma poco ortodoxa. Vlad se convirtió en sinónimo de vampirismo y maldad sobrenatural, lo cual, paradójicamente, nos exime de responsabilidad. Es más fácil pensar en él como un monstruo, algo inhumano, que afrontar el verdadero horror. Porque el verdadero horror es este: todo lo que hizo Vlad fue humano. Dolorosamente, terriblemente humano. No nació siendo un monstruo. Fue creado por un sistema que le enseñó que el poder emana del terror, que la supervivencia exige una crueldad absoluta, que la empatía es debilidad. Y él asimiló esas lecciones y las perfeccionó hasta su extremo lógico. El bosque de los empalados no fue un acto de locura. Fue psicología aplicada. Los ataques nocturnos no fueron violencia aleatoria. Fueron una estrategia militar de precisión. Cada empalamiento, cada mutilación, cada exhibición pública de sufrimiento fue una jugada calculada en un juego mayor. Y esto es lo que debería quitarte el sueño. Funcionó. Contra todo pronóstico, usando solo terror calculado, Vlad derrotó a un imperio. Demostró que el miedo, bien utilizado como arma, podía lograr lo que los ejércitos no pudieron. La pregunta no es si Vlad era malvado. Eso es obvio. La pregunta es: ¿qué dice de la naturaleza humana que este método fuera tan efectivo? ¿Y qué otros horrores calculados se esconden en las sombras de la historia, esperando para enseñarnos lecciones que preferiríamos no aprender? Si quieres seguir desvelando las incómodas verdades que los libros de texto entierran, suscríbete. Porque los capítulos más oscuros de la historia no tratan solo de lo que sucedió. Tratan de comprender por qué funcionó. Y ese es el conocimiento que no podemos permitirnos olvidar.